emergencias en el grupo que tengo, ¿ya? No va a haber espacio para todos, les aviso. He estado revisando el otro grupo, el doctor Sánchez, no sé qué antes ahora. Él tiene 29 inscritos, yo tengo 40, cerca de los 40, ¿ya? Y hay como 21 que quieren ingresar conmigo. Imagínense, si yo permito que entren los 21, me voy a ir a 60 y el otro doctor se va a quedar con menos de 30, el doble. Y eso no está bien, pues no está equilibrado. Entonces yo no voy a autorizar, no voy a firmar ninguna adición hasta que vea que el otro grupo tiene por lo menos unos 10 cupos más, pues, ¿no? Porque no sería justo, como le digo, que yo me quede con arriba de 60 y el otro grupo con 30. El doble para mí. Sí, el doble de estudiantes. Y eso se habló en reunión de docentes y siempre ha habido ese acuerdo de que los grupos tienen que estar equilibrados. No puede ser que uno tenga 20, el otro tenga 60, el otro tenga 30, el otro 70. ¿Sí? Eso es complicado, ya para ustedes mismos y para mí. Porque en caso, digamos, de que mejoren las cosas y tengas que hacer prácticas, ya en el hospital no hay espacio para todo. ¿Sí? Hay como 4 o 5 mesas nomás y de 5 personas, y 5 por 5 para 25 personas, tirándolo para 30 personas habría en caso de que se normalice esto, ¿no? Entonces, si recibo a los 60, no van a entrar. Por un lado eso. Por otro lado, el examen que yo les tomo es de conocimientos y es de conceptos, ¿no? No es escrito. Entonces, el examen que yo les tomo es oral. Yo les pongo un caso por decir, bueno, hábleme del ABC, qué es lo más, qué es el A, qué es el B, qué es el C. Entonces, ese tipo de examen yo tengo, ¿no? El estudiante tiene la oportunidad de reflejar y de expresar pues, lo que ha captado en clase, pues, ¿no? Durencia. Entonces, el tipo de exámenes no son falsos y verdaderos como en otras asignaturas, ¿no? Ni son de selección múltiple. Son de conceptos, de conocimientos y cómo uno puede proceder en emergencia, ¿no? Entonces, la cantidad de 60 inscritos no va a ser posible, ¿ya? Esto por el bien de todos, ¿no? Entonces, aquellos que tienen la oportunidad de adicionar en el otro grupo, háganlo. Cuidado, se queden sin materia esperando hasta lo último. Es el consejo que les doy, jóvenes, ¿ya? Entonces, no creo que haya espacio para todos. Les repito, he estado revisando las listas. El otro grupo tiene, creo que, 29 estudiantes inscritos. Yo tengo por los 40. Y quieren entrar como unos 20 más conmigo. Imagínense, se subiría a 60 y el otro grupo se quedaría con 29. El doble. Y eso no es posible. Eso no está de acuerdo a lo que se ha convenido con los otros docentes, ¿no? Les repito, vayan viendo la posibilidad de inscribirse en el otro grupo, ¿ya? A fin de que no se queden sin materia, pues, ¿no? Ahora, yo sé que todo el mundo tiene justificación, pues, ¿no? Todos van a tener la misma, no la misma, pero todo el mundo va a tener su justificación, que yo trabajo, que yo estudio, que el horario no me da, ¿no? Entonces, yo sé que cada uno tendrá su motivo, pues, ¿no? Pero eso es lo correcto, que se equilibren los dos grupos jóvenes, ¿ya? Entonces, repito, no creo que haya espacio para todos, ¿ya? Entonces, vayan viendo ese tema. Yo no voy a aceptar a los 20. Voy a esperar que se equilibren los dos grupos, ¿ya? Entonces, por favor, vayan viendo ese tema. Listo, dicho esto, arrancamos nomás con el tema de fluidoterapia, ¿ya? O terapia de fluido. En cuanto a esta definición de fluidoterapia, algunos dicen que el término correcto es terapia de líquidos, ¿no? Terapia de líquidos. Y otros autores dicen, no, es terapia de fluidos. A veces hay esa pequeña discusión, ¿no? En cierta forma, cada quien tiene su motivo, pues, ¿no? De discrepar, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que decir fluidos son la saliva, los fluidos vaginal, el líquido de la pleura, el líquido que está en la cavidad abdominal, según algunos, esos son los fluidos, pues, ¿no? ¿Ya?
Entonces, en una terapia no se va a inyectar pues, saliva, líquido vaginal, ¿no es cierto? En una terapia se hace suero, pues, ¿no? Suero rígido, glucosado, etcétera. Entonces, esa es la pequeña diferencia ya entre autores que unos dicen que el término correcto es terapia. Apaguen su micrófono. Terapia de líquidos, ¿sí? Porque lo que se transfunde, se administra son líquidos, pues, ¿no? Obviamente que los fluidos, como la saliva, le decía, el líquido pleural, el líquido que hay en el abdomen, ¿ya? También son líquidos, pero más que todo eso son fluidos, ¿no? Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre autores, ¿está bien? Para que más o menos tengan conocimiento, ¿no? Es lo mismo que le decía que es una urgencia, que es una emergencia, al final, pues, casi son sinónimos, hay una pequeña diferencia, como le dije, ¿no? Al final, igual hay que atenderlo inmediatamente los dos casos, pues, ¿no? Lo mismo con este tema ya de fluidoterapia o terapia líquida, ¿está bien? Entonces, me voy a ir al texto, al texto que tienen ustedes, el librito ese, las maniobras de emergencias. Hay algunos temitas muy importantes y algunos datos muy importantes, entonces denme un minutito y me voy a ir al texto ese para poder hablarles sobre el tema que está en ese librito que lo tienen ustedes de forma gratuita, ¿no es cierto? No necesitan comprar. Entonces, denme un poquito. Me voy a... Espérenme un segundito. ¿Por dónde está esto? Espérenme, por favor. Un momentito. Lo tenía hace un momento. Estaba... Voy a tener que abrir otra vez. Manual. Bien. Vamos a compartir pantalla. Y ya está. Enseguida aparece en su pantalla el manual. Es un manual bonito que hay cosas interesantes, ¿no? Cosas básicas. Entonces eso les va a servir. ¿Ya? Doctor, Hola. disculpe, ese libro guía o eso no está en la página de la U aún. Su compañera le van a facilitar, ¿ya? Ya, doctor. Ah, la pinta, ya me distrae, ya lo perdí el documento ya. Ya lo perdí. A ver, un ratito. Aquí. Me voy a ir, compartir pantalla. Ay. Compartir. Ahí debería entrar. Ya. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Se ve el texto? Sí, se ve. Ya. Este es el manualcito, manual de maniobras útiles en medicina de urgencia. Ya su compañero lo tiene, creo que en PDF se lo pasé. Voy a ver con mis otros auxiliares o con Yulisa Calcina de repente también. Pero hay este manualcito que es bastante bonito. Está todo lo que hemos avanzado básicamente, ¿no? El ABC de urgencia y todo eso. Ya está. Están muchos temas, no le digo todos los temas que vamos a ver, pero están muchos temas en este manualcito, que usted lo tiene, van a tener, ¿ya? Ya le dije antes, ¿no? Todo libro, todo texto es siempre de referencia, ¿ya? No es que yo le diga, van a estudiar la página 1 a la 50, no hay eso. Yo el examen les tomo de lo que avanzo, ¿no? No sería justo que le diga, a ver, hábleme del capítulo 3, pero doctor, nunca más avanzado. No, pero pues tenía que haber leído. No hay eso, ¿ya?
Entonces, todo libro, todo texto, todo manual siempre es de consulta. Pero un poquito, que es bastante pesado esto y tarda en entrar un poquito. Pero hace un momento lo estaba viendo y está. La página 60, 59, 60, si no me equivoco. Enseguida va a aparecer. 51, esto lo vamos a ver más adelante. La vejiga. Aquí está. Capítulo 10. ¿eh? Terapia de fluidos o terapia de líquidos. Ya les expliqué, ¿no? La diferencia que algunos encuentran entre fluido y terapia de fluido o terapia de líquido. ¿Está bien? Bien, la fluidoterapia o terapia de líquidos es la administración parenteral. Ustedes saben que la vía enteral es vía oral, ¿no es cierto? Todo el tracto digestivo. Y parenteral es utilizando pues ya las vías intramuscular, endovenosa, intraperitoneal, intramedular, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es la administración parenteral de líquidos y electrolitos. Ustedes saben que al perder líquidos no solamente se pierde líquido, sino electrolitos, ¿no? Cloro, sodio, potasio, magnesio. Por eso se llaman electrolitos, porque somos nosotros, el agua, el líquido es excelente conductor de la electricidad, ¿no? Y los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos, ¿no? Eso es lo peligroso de perder líquido, es que también perdemos electrolitos, ¿ya? Antes que estar poniendo, ya le decía, administrando antibióticos, vitamina, antes de que estar mandando al laboratorio placas, rayos X, ecografía, tomografía, lo primero es tener que rehidratar al animal si está perdiendo líquido, ¿no? ¿Sí? Y ya después, si tenemos tiempo, ya vamos a tener tiempo para otro tipo de exámenes, ¿no? Lo primero es reponer el líquido perdido en los animales, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Conservar el volumen sanguíneo eficaz, conservar la presión osmótica plasmática, ¿ya? ¿En qué casos? En casos de deshidratación, ¿no? Cuando el animalito está deshidratado, necesita sí o sí, primero líquido, ¿sí? Rehidratar, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Y somos veterinarios, hablemos siempre de veterinaria. En animalitos, si no es un problema infeccioso, siempre después del destete hay problemas de diarrea, ¿no? Y deshidratación. Después del destete, ya sea en terneros, cachorros, en todo tipo de animales mamíferos, despuésito, tras que destetamos y cambiamos de alimento, normalmente le viene ya este problema de deshidratación. ¿Está bien? Entonces debemos mantener el estado de hidratación a lo largo de cualquier proceso anestésico. Ustedes saben que una de las normas, de los requisitos o el protocolo para hacer una anestesia es fluidoterapia, ¿no? O terapia líquida, es decir, canalizar vena. ¿Está bien? Mediante entonces administración de suerito o líquido, reponemos el electrolito, ¿no? El nutriente. Apaguen su micrófono. Apaguen el micrófono, jóvenes, perjudican. Entonces, se reponen electrolitos nutrientes, ¿no? Peor si hay vómito, ¿no? Peor si hay vómito. Se pierde por los dos lados el líquido, ¿no? No solamente con las S, ¿no? Si hay vómito, se pierde más, todavía más electrolito, más líquido. ¿Está bien? En problemas de shock principalmente hipovolémico, hay que administrar líquido, ¿no? ¿Está bien? También es bueno canalizar vena para cualquier problema, ¿no? Por decir, si hay un shock anafiláctico, si hay algún fenómeno alérgico, hay algún problema, ustedes saben que la vía endovenosa actúa más rápido, ¿no? ¿Sí? Ustedes administran algún medicamento, la vía endovenosa es inmediata la actividad, ¿no? No es lo mismo que poner subcutáneo, el subcutáneo tarda en absorberse, ¿no? Otra vía de administración también la intraperitoneal, pero la intraperitoneal se absorbe a las 12 horas, 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bueno canalizar, ¿no? Acuérdense lo que les
siempre le doy como ejemplo, en humanos, los paramédicos, ¿qué hacen? Llegan al lugar, ¿no es cierto? Lo estabilizan, ven al paciente, hacen el ABC, ¿no? A, airway, B, breathing, C, toda la parte cardiovascular, ¿sí? Entonces, tras que proporcionan oxígeno, ¿no? Canalizan vena, ¿no? Es parte del ABC de urgencia, ¿sí? Entonces, ya canalizando vena, podemos administrar adrenalina, podemos administrar, qué sé yo, hepatoprotectores, algún antídoto. Es más fácil, ¿no? Administrar cualquier medicamento una vez canalizando la vena. Entonces, es parte del ABC, no se olviden de urgencia. ¿Está bien? Seguimos un poquito. Hablaré un poquito de la distribución de los líquidos, ¿sí? Fíjense, el líquido corporal entre 60 y 70%, ¿no? Sabemos que las células y la mayoría de los tejidos tienen una cantidad de 60 a 70%, ¿no? De agua. Intracelular un 40%, extracelular un 20%. Luego hablamos del líquido intersticial entre tejido y tejido, ¿no? El líquido intravascular y el líquido transcelular. ¿A qué se refiere al líquido transcelular? Es lo que les decía los fluidos, pues, ¿no? La saliva, el líquido seminal, de repente, líquido pleural, ¿sí? A eso se refiere el líquido transcelular, para que tengan referencia, ¿ya? Entonces, este es un cuadrito que lo tiene ahí en su texto de la distribución del agua o líquido en el organismo animal, ¿no? En los tejidos. ¿Está bien? ¿Qué es importante aquí? Dice siempre la historia clínica, ¿no? Ustedes van a ver cuando hagan clínicas menores a la anamnesis, ¿no? Entonces la anamnesis, el dueño le dice, bueno, ha estado un día, 2 días con vómito, diarrea, una vez que le hemos cambiado de alimentos, lo dejan hablar al dueño, ¿no? Y es necesario hacer una historia clínica, porque la historia clínica es un documento oficial de ustedes. Es un documento que después ustedes lo van a utilizar para cualquier descargo, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante la historia clínica, ¿no? Y obviamente una exploración física, ¿no? Una exploración física. Siempre es bueno verlo al animal tras que entra, ¿no? Tras que entra la veterinaria o al consultorio, ustedes ven si está consciente, inconsciente, si camina por su propio medio, si se tambalea, ¿no? Antes de tomar frecuencia cardíaca, respiratoria y todos los exámenes, ustedes véanlo al animal, ¿no? Muchas veces viéndolo simplemente uno se da cuenta más o menos de qué puede tratarse, ¿no? Siempre es bueno, antes de que, les vuelvo a repetir, antes de que tomarle temperatura y demás, verlo al animal. Si entra por sus propios medios, si entra consciente, inconsciente, aletargado, hiperactivo, nervioso, ¿no? Siempre es bueno. ¿Ya? Y luego ya hacen la exploración física, pues, ¿no? La exploración física es importante. Aquí hay un cuadrito, fíjense. Este cuadrito, véanlo, está muy bonito y les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué pueden observar ustedes en una deshidratación? Fíjense, en el lado de la izquierda dice porcentaje de deshidratación. Cuando es menos del 5%, casi no se puede percibir, ¿no? ¿Sí? Menos del 5% de deshidratación casi no se puede percibir. El animal hace un examen físico, su mucosa, su piel, su tiempo renal capilar está casi normal, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya con un 6% de deshidratación hay una pequeña pérdida, ligera pérdida de la elasticidad de la piel. Le jalan el cuerito, la piel al animal, encostado. Jalan, pues, ¿no? Ustedes saben que cuando el animal está con su cantidad de líquido normal, es elástica la piel, ¿no? Jalan la piel y vuelve a su lugar, ¿no? Entonces, ya cuando hay un 6% de deshidratación, ya no retorna tan rápidamente a la piel, ¿no? ¿Sí? Luego, con un 6 a 10%, ya la piel tarda en recuperar su posición normal, ¿no? Te jalan el cuerito, la piel, y ya tarda un poquito en volver a su lugar. Entonces, quiere decir que ya hay un mayor grado de deshidratación. ¿Qué podemos ver? Las mucosas comienzan a secarse, ¿no? La mucosa de la boca, la mucosa de la nariz, ¿no?
de los animalitos ya se empieza a secar, pues, ¿no? El oftalmo, es decir, los ojos empiezan a hundirnos, ¿sí? El animal deshidratado se nota también en los ojos, ¿no? Ya cuando hay un 10-12% de deshidratación, fíjense, la piel ya no retorna a su posición normal. Jalan la piel, jalan el cuerito y se queda ahí, ¿no? Y se queda y casi ya no quiere volver a su lugar. ¿Está bien? El tiempo de rellenado capilar es importante, ¿ya? ¿Qué es el tiempo rellenado capilar? Ustedes van a ver, levantan el labio del animal y la encía. Ustedes apretan con el dedo la encía, ¿ya? Normalmente la encía es rosada, ¿no es cierto? Porque hay sangre, ¿sí? Ustedes apretan, presionan, hacen presión con el dedo y sueltan. Tras que sueltan se pone pálido, pues, ¿no es cierto? Es el tiempo de rellenado capilar. Tiene que rellenar los capilares de la mucosa de la encía. Entonces ustedes apretan, se hace pálido, ¿no? Pero en menos de 2 segundos tiene que volver a tomar el color. ¿Sí? Lo normal, el tiempo de rellenado capilar normal es menos de 2 segundos. Ya si tarda 2 segundos o más de 2 segundos, ya hay un problema de deshidratación entre el 8, 10, 12%. Las mucosas obviamente ya van a estar mucho más secas, ¿no? Y el hundimiento de los globos oculares más evidente, ¿no? Es lo que decimos comúnmente, mira, los ojos lo tiene en la nuca, dice el pobre animal, ¿no? Cuando está bastante deshidratado, arriba del 10, 12%, van a ver, los ojos están pues hundidos, ¿no? Bien hundidos. La mucosa seca, el tiempo de rellenar capilar 2 segundos arriba, ¿sí? La piel ya no es elástica y ya está queriendo entrar en shock hipovolémico, ¿no? Si un animal pierde violentamente el 10% de líquido, se muere. Y si no hacemos algo urgente. Y si pierde gradualmente el 20% de su contenido de líquido de agua, se muere. ¿Sí? Es una referencia, ya. Les repito, si un animal va a perder el 10% del agua violentamente, en cuestión de minutos o un par de horas, el animal se muere. O si pierde el 20% de su cantidad de líquido, ya, también es peligroso porque entra en lo que se llama un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, como ven, entre el 12 y el 15%, y el animal entra en shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver más adelante lo que es shock. Hay diferentes tipos de shock, pero este es el más común, el shock hipovolémico, ¿no? Cuando hay vómito, diarrea del animal, entra en shock, ¿qué quiere decir? Que los tejidos, las células, están incapacitados de recibir oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Es un problema a nivel de la circulación, ¿ya? Entonces, en el shock, la sangre se ve incapaz de llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ustedes saben que si no llega oxígeno y nutrientes a los tejidos de la célula, esas células, ese tejido se muere, pues, ¿no? Entonces, ese es el más común, el shock hipovolémico, es lo que tenemos que controlar. ¿Está bien? Es lo que les repito, ¿ya? Por ejemplo, el cachorrito con parvovirus, por ejemplo, va a haber vómito y diarrea, ¿cierto? Y diarrea con sangre, peor todavía. Entonces, al haber vómito, el animal está perdiendo cualquier cantidad de electrolitos y líquidos. Con la diarrea más todavía, ¿no? Y peor si pierde sangre, ¿no? Si hay una enteritis hemorrágica, más peor, como dijo el compa, ¿no? Y ese animal en cuestión de horas se nos puede morir, ¿no? Entonces, antes que ponerle antibióticos, vitaminas, hay que rehidratarlo al animal inmediatamente. Isofacto nomás. Ustedes lo ven llegar al animal, si ven las mucosas secas, el tiempo rellenado capilar 2 segundos arriba, estiran el cuerito, sin ver nomás, ya ven que el cuerito está pues, estirado, ¿no? Sin tocar, digamos, ¿no? Viendo nomás, simplemente ya se dan cuenta que el animal está deshidratado y los ojos en la nuca, pues, ¿no? Ahí nomás ustedes, isofacto, nomás tienen que canalizar vena y hacer la fluidoterapia. ¿Sí? Entonces, no esperen, ¿ya? Es parte del ABC, no se olviden, todo lo que es cardiovascular. ¿Sí? Rehidratarlo al animal. Eso es lo más importante. Como les repito, en parvovirus, por ejemplo, el animal le viene vómito, diarrea.
Y el animalito, en cuestión de horas, se puede morir. De la noche a la mañana aparece ya muerto. ¿Sí? A veces no da tiempo ni de hacer nada, ¿no? En cuestión de minutos, horas, se puede deshidratar. Yo me acuerdo hace unos años, cuando hubo el tema del cólera en humanos, ¿sí? Ha sido grave hace unos años atrás. Entró por el lado del Perú, si no me equivoco, el cólera. El vibrio cólerae era, ¿no? El agente etiológico. Entonces estaba en el agua contaminada, pues, ¿no? Entonces había vómito y diarrea. Oiga, la gente se moría en 1 hora, 2 horas, se deshidrataba. Se moría. A mí me tocó ir a ver alguna vez al hospital y la gente era, pues, como en pandemia, ¿no? Frente a frente, en las camillas, recibiendo suero incluso en los 2 brazos, ¿no? No solamente en uno, en los 2 brazos, era tin, goteos rápidos, porque la gente se moría. Y le venía calambres, ¿no? Lo mismo, van a ver usted un cachorro, un animalito con un grado de 10-12% de deshidratación y ya entra en calambre, ¿no? Porque pierde electrolito, ¿no? Entonces empieza a calambrar en ese caso, les repito, lo primero es fluidoterapia o líquido. Reponer líquido y electrolitos. ¿Está bien? Ya después, si quieren, sacan hemogramas, sacan, ¿no? Los otros exámenes que consideren necesarios, pues, ¿no? Si no tiene vómito el animal, ¿ya? Y si están en el campo, sirve, pues, el suerito casero, ¿no? Suerito casero, ustedes preparan 1 litro de agua, mejor si servida, le ponen un poco de sal, por decir, una cuchara de sal y una cuchara de azúcar y una cucharillita o media cucharita de sal, el cloruro de sodio. Sí, es el suero de la vida. Sirve, ¿sí? Bioral. Si no está con vómito el animal, ¿sí? Pero si está con vómito, poco o nada se va a quedar en el estómago, ¿no? Poco o nada va a aprovechar bioral el animal, ¿sí? Ahora, van a ver, incluso en animales, en chanchitos, en terneros, igual que en humanos, hay la sal de rehidratación oral, se llama. El suerito de la vida, le decían antes, ¿no es cierto? En niños se morían los niños por una diarrea, por una enteritis. Entonces, incluso regalaba la UNICEF, regalaba suero en el campo a la gente de pocos recursos, le regalaba el suerito de la vida, que era la sal de rehidratación oral. Un sobrecito de unos 20 o 30 gramos, había que preparar en 1 litro de agua y hacerle tomar. Lo mismo hay para animales, ya la sal de rehidratación oral, para preparar en 1 litro de agua, se le da al animalito, ¿sí? Bioral, ¿sí? Eso ayuda si es que no está con vómito el animal. Ahora, si está con vómito, es nomás entonces hacer canalizar vena y administrarle vía endovenosa el suero. ¿Está bien? Sirve también a veces se nos escapa la vena de repente, o se traumatiza la vena, o el animal de repente medio chico nomás, o inquieto y no pillamos vena, sirve subcutánea, ¿no? Se puede administrar vía subcutánea, ya, pero en pequeña cantidad, ¿está bien? Y mejor si es un suerito isotónico, ¿no? Que no sea muy hipertónico, ¿sí? Que sea, por decir, un suerito rígido, un suero fisiológico, sirve subcutáneo. Sirve también intraperitoneal, en la cavidad peritoneal, sin lesionar, por si acaso, intestino ni hígado. Sirve también endovenosa, intraósea, ¿no? En la médula, por el trocánter mayor del fémur, en cachorritos, en animales jóvenes, sirve introducir la aguja, ¿ya? Y el suerito. Se absorbe inmediatamente, esa ventaja tiene, ya no se olviden. Sirve, ya, la vía oral, subcutánea es más lenta, intraperitoneal, directamente en la cavidad abdominal, y la intraósea. Tienen todas esas alternativas, todas esas opciones tienen ustedes como médico veterinario. Y les repito, vía oral, si no tienen la sal de rehidratación oral, sirve el suerito casero. Ya, preparan 1 litro de agua, una cuchara de azúcar que tiene glucosa fructosa que genera energía, ya lo sabemos, y media cucharita de sal, que es el cloruro de sodio. Por lo menos eso le va a salvar la vida. Y cuanto más pueda tomar el animal, mejor, pues, ¿no?
Pero si hay vómito es nomás endovenosa. Escúcheme, se me está acabando el tiempo, ¿ya? Voy a salir un momento y le voy a volver a enviar el link y avanzamos un poquito más, ¿está bien? Entonces, estén atentos, por favor. Les voy a volver a enviar el link, ¿ya? Ya, doctor. Bien, doctor. De acuerdo, doctor. Listo. Este cuadrito para poder valorar qué porcentaje de deshidratación tiene el animal para luego hacer la terapia líquida, ¿no? Para calcular el volumen, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos cuánto de suero le vamos a poner, pues, ¿no? Y qué tipo de suero, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cuánto vamos a administrar. Sabemos que está deshidratado, pero ¿cuánto le vamos a administrar, no? ¿Cuánto es suero? Entonces, para eso, aquí hay una pequeña referencia. Hay una formulita que la van a ver ahorita. Una fórmula bien sencilla. Lo que tiene que hacer es pesar al animal, ¿no? Tras que lo tiene el animal, lo pesan. Para poder sacar cálculo cuánto le van a administrar, pues no es cierto. De todas maneras, le voy diciendo mientras voy buscando peso del animal por porcentaje de deshidratación por una constante de 10. Anótenlo si quieren o subrayenlo en el texto, está. Ahorita lo estaba viendo. Pero de todas maneras, acuérdense, peso del animal. Si pesa 10 kilos, por porcentaje de deshidratación, 10% pónganle que ya necesitan, ¿cierto? Por una constante de 10, es una constante para perro, ¿ya? Entonces multiplican 10%, o sea, el peso de 10 kilos por 10% por 10, le va a salir 1000 ml, 1 litro. Eso es lo que necesita el animalito, ¿sí? La cantidad. Y la velocidad también es importante ya. Ya sabemos que tenemos que darle 1 litro para ese animal con 10% de deshidratación, con 10 kilos, ¿no es cierto? Sabemos que tengo que darle 1 litro. Pero ¿a qué velocidad? Fíjense, aquí está. Normalmente se calcula entre 40 y 60 ml ya por kilo por hora. ¿Está bien? Entre 40 y 60 ml por kilo por hora. Dependiendo, escúcheme, dependiendo de la gravedad de la deshidratación también, pues, ¿no? Fíjense, la máxima velocidad segura, dice, cuando no existe cardiopatía ni fallo renal, se puede administrar máximo 90 ml por kilo por hora. ¿Está bien? Y en gatos, 55 ml por kilo por hora. Esa es la velocidad. ¿Por qué no es bueno administrar más de 90 ml por kilo por hora? Van a ver que ustedes al ratito el animal, si le administra muy rápidamente el suerito, va a empezar a vomitar. Y eso es peligroso, pues no, porque se puede ahogar, pues no. Puede entrar ese líquido que está vomitando, tragárselo, ir a los pulmones y que le viene una broncoaspiración, pues no. En vez de salvar al animal, lo terminó de matar, pues no. ¿Está bien? Les repito. Además, ustedes como norma tienen que saber que toda administración endovenosa es lenta, ¿no? Es lenta. ¿Está bien? Entonces, no administren más de 90 ml por kilo por hora. En perro y en gato, no más de 55 ml por kilo por hora. Les decía, uno, porque les pueden provocar vómito. Y lo otro también, que no se ve ese momento, pueden provocar un edema pulmonar. ¿Está bien? Hablando en fácil, se lo voy a hablar facilito en forma práctica. Cuando hay una deshidratación más o menos de un 10%, ¿ya? Y si hay algo de vómito, entonces es nomás, se puede administrar 2 gotas por segundo más o menos, ¿no? 2 gotas por segundo, ¿sí? Cuando es regular, no hay mucho vómito, ¿ya? Cuando no hay mucha deshidratación, 1 gota por segundo, más o menos 1.2 gotas por segundo, es decir, casi cada segunda gotita, ¿no? Tic, tic. Ahora, si no hay mucha deshidratación, es decir, un 6%, prácticamente una dosis de mantenimiento, entonces hacen una gotita cada
cada 2 segundos, más o menos, ¿no? Hablando en fácil, de forma práctica, digamos, ¿no? Sí, pero ahí tienen la tablita, la referencia, ¿sí? Para la administración de el líquido, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo calcular el volumen. En el examen de vez le digo, bueno, usted tiene un perro de 20 kilos, tiene un 10% de deshidratación, ¿cuánto de suero le administro y a qué velocidad? Usted me dirá, pesa 20 kilos, multiplicamos por 10%, son 200, por la constante de 10 son 2 litros, ¿sí? ¿Y cuánto administro? 60 gotas, perdón, 60 ml por kilogramo por hora. Más o menos en ese caso, una gota por segundo, ¿sí? Entonces, pero más que todo importante, la cantidad que le van a administrar de suero, ¿ya? ¿Está bien? Les repito, es en base al peso, al porcentaje de deshidratación. Multiplican el peso por el porcentaje de deshidratación, no se olviden, ¿ya? Van a disculpar, estoy un poquito delicado. No sé si estoy resfriado o qué. Estoy nomás con la defensa, como la defensa del equipo boliviano, por el suelo. Aquí está, fíjense, cantidad, volumen en ml, ya, aquí en cantidad de líquido. Aquí está en la página 65, van a ver cantidad de líquido a infundir o transfundir, como quieran, ya. A la pinta lo perdí. Ya, ml, ¿no es cierto? La cantidad en ml, aquí está, volumen en mililitros, grado de deshidratación, ¿no es cierto? Si es el 5%, 6%, 10%, 12%, por el peso y por la constante, no se olviden, esta es una constante por 10, ¿ya? Entonces, les decía, por ejemplo, si pesa el animal 10 kilos, tiene 10% de deshidratación, lo multiplican 10 por 10 son 100, por 10 la constante son 1000, 1 litro. ¿Bien? Eso es lo que tiene que recibir el animal en su terapia líquida. Ahora vamos a ver los tipos de fluido o de suero que hay. ¿Está bien? Hay diferentes tipos, pues, ¿no? Ahorita le voy a pasar por aquí. Tipo de soluciones o sueros. ¿Ya? Hay 2 grupos. Fíjense, aquí a la izquierda están los cristaloides. Los cristaloides y aquí a la derecha tienen los coloides. Los cristaloides son los más comunes. Ya están el suero glucosado, el Ringer, el suero dextrosado, todos los sueros más comunes que se utilizan. Ya el suero fisiológico, el suero glucosado, suero Ringer, todos los sueritos más conocidos, más utilizados están dentro del grupo de los cristaloides. Y por el otro lado están los coloides. Ya, dentro de los coloides está primero la sangre entera, ¿no? La sangre, sacan sangre de un animal y transfunden del receptor, perdón, a un animal al receptor, ¿no es cierto? Del donante al receptor. Eso lo vamos a ver en el tema de transfusión de sangre o hemoterapia, ¿ya? Todas las características que tiene que tener el donante y cuánto hay que transfundir y todo eso. Pero les repito, dentro de los coloides está la sangre entera, ¿ya? Está el plasma, ¿sí? El plasmita, que también se utiliza bastante en veterinaria, especialmente cuando hay problemas de licha, que es común en el hospital. Y tenemos la albúmina, que no se utiliza mucho, pero uno porque es carito y otro que no se utiliza mucho, ya no es muy común. Entonces hay 2 grupos, no se olviden, tipos de suero, los cristaloides, que son los comunes, y los coloides, que está la sangre, dentro de esta la sangre entera, y el plasma, ¿no? ¿Qué características tienen los cristaloides? A ver, les pregunto esto en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre un cristaloide y un coloide? Fíjense, les leo un poquito. Son compuestos de agua y solutos, ¿no? De bajo peso molecular, en su mayoría electrolitos capaces de atravesar la membrana vascular. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de sueros o soluciones atraviesan fácilmente la membrana celular, ¿sí? Mientras que los coloides, fíjense, la característica principal de estos fluidos es la presencia de moléculas de gran tamaño que no atraviesan la membrana celular, ¿sí? De forma que aumentan la presión oncótica plasmática. Esto atrae los líquidos del espacio intersticial
consiguiendo aumentar la volemia de una forma superior al volumen administrado. Esa es la parte teórica. ¿Está bien? Les repito, hagámoslo fácil y práctico. Hay dos grupos de sueros, ¿sí? Los cristaloides, que son la mayoría, el suero fisiológico, rigen lactato, ¿no es cierto? Glucosado, destrozado. Y los coloides, ¿no? Dentro de los coloides está la sangre entera, la transfusión de sangre, el plasma, van a ver ahí el plasma gel, nombre comercial, y la albúmina. ¿Está bien? Y dentro, hola. Hola, apague su micrófono. Si quiere hacer una pregunta, recién activen su micrófono. Bueno, seguimos entonces. Los tipos de soluciones. Tenemos dentro de los cristaloides, tenemos los cristaloides isotónicos. Iso quiere decir igual, ¿no? Hipo poco, hiper harto. Entonces, fíjense los cristaloides isotónicos, donde su concentración de sodio es similar a la plasmática. Los más empleados son la solución salina al 0,9%, el fisiológico de Brown, el Ringer lactato. Esta es la mayoría de los sueros que se utilizan, ¿no? Los isotónicos. ¿Está bien? Se utiliza para la dosis de mantenimiento, digamos, ¿no? Luego tenemos los cristaloides hipotónicos. ¿Qué características tienen los sueros hipotónicos? Contienen una concentración baja de solutos, ¿sí? O sea, tienen, por se llama hipo, poco, menor cantidad de solutos, ¿no? Y lo que confiere una osmolaridad menor a la plasmática. Esos son los hipotónicos. Y luego tenemos por aquí donde están los hipertónicos. Aquí están los hipertónicos. Mientras que los cristaloides hipertónicos contienen una concentración de solutos mayor o superior a la del plasma, ¿sí? Por ejemplo, la solución salina hipertónica, ¿no? Solución de glucosa, ¿sí? Más concentradita. ¿Está bien? Entonces, estos son los sueros, los más utilizados, los cristaloides, no se olviden. Los más utilizaditos son los isotónicos, ¿no? ¿Está bien? Porque ahí está el suero fisiológico, el suero Ringer, que son los que más se utilizan en la mayoría de los casos. Y los coloides, ¿no? Les decía, está la sangre entera. ¿Cuándo utilizamos sangre? Cuando el animal ha perdido bastante sangre, pues no. Por decir, si ha habido una hemorragia, cuando la hemoglobina está a menos de 9 decilitros por gramo, o cuando el hematocrito está menos del 20%, hay necesidad de administrar sangre ya. No es suficiente el suerito, no. Sino necesita reponer sangre porque la sangre entera tiene glóbulos rojos, ¿no es cierto? Tiene plaquetas, etc. Entonces, en esos casos utilizamos ya los coloides. Aquí está la sangre, fíjense, que tiene glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, proteínas, ¿no? El plasma, ¿no? Es un coloide ideal ya que se presenta en numerosas proteínas, incluida la albúmina, ¿no? Van a ver ustedes cuando lleven clínica, cuando estén en el hospital, muchos utilizan problemas de lichosis, ¿no? ¿Sí? Porque contiene albúmina, que es una proteína importante, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos algunos coloides sintéticos, ¿no? Casi no se utilizan mucho, pero dentro están las gelatinas, pues, ¿no? ¿Sí? Las diferentes gelatinas, aquí están, la gelatina, los dextranos, el hidroxietilalmidón, que no son muy comunes, no se utilizan mucho, pero llega el momento, se puede echar mano de estos otros sueritos, ¿no? ¿Está bien? Bien, jóvenes. Eso es lo que más o menos tenía preparado para hoy día. Normalmente en clases normales esta práctica lo hacemos en el hospital, pues, ¿no? Esto lo hacemos en el hospital, hacemos la canalización de vena, nos traemos nuestro suerito, ¿no? Y hacemos ruidoterapia, pues. Es importante, incluso, así, lo ideal es hacer práctica de lo básico, pues, ¿no? ¿Qué vena vamos a utilizar, no? Toda la técnica de la tricotomía, es decir, rasurar el bracito, la posición del animal, cuándo utilizar una jeringa, cuándo utilizar una mariposa, cuándo utilizar una bránula, ¿no? Pero de todas maneras yo les voy adelantando si quieren. Si el animal no va a necesitar mucho líquido, es muy pequeño,
se puede utilizar simplemente una jeringuita, ¿no? En la cefálica del brazo, ¿no es cierto? O del miembro torácico, si quieren, que según los anatomistas el término correcto. Entonces, con una jeringuita directamente introducen a la vena cefálica y van administrando, ¿no? El medicamento que sea o el suerito. De repente un animal pequeño, pues no necesita más de unos 20 ml, por decir. Pero les repito, toda administración es lenta. Lenta, no se olviden. Toda administración es lenta. ¿Ya? Les repito, si el animal, en el animal no vamos a administrar mucho líquido, se puede utilizar directamente en la jeringa, 5, 10, 20 ml, ¿no? Según el peso que tenga el animal y el grado de deshidratación. 2, se puede utilizar la mariposita, ¿no? Hay las mariposas de diferente tamaño, de diferente medida en realidad, ¿no? ¿Sí? Tenemos la, qué sé yo, por decir la 20, 21, 22, 23, ¿ya? Perros medianitos se puede utilizar, por decir, la 18, las grandes, los animales grandes 18, el medianito la 20, el animal más chico la 21, 22, incluso hasta la 23. Ahora vienen hasta por colores para facilitar, ¿no? A veces uno está apurado y por el color ya se da cuenta. Por si yo veo el color negro, esta es la número 21, por decirlo. ¿Sí? O veo celeste, esta es la número 22. ¿Sí? Entonces, incluso el color nos ayuda bastante. Entonces, segunda opción les digo la mariposa, ¿ya? Pero el problema de la mariposa, ¿cuál es? Si usted va a administrar 1, 2, 3 horas de suerito, ¿ya? Corre el riesgo de que se coagule la sangre en la mariposita, en la entrada de la mariposa. Es el riesgo. Van a ver, se coagula, pues ¿no? A veces refluye la sangre cuando mueve el brazo el animal o la persona, van a ver. Entonces forma un coagulito en el ingreso de la mariposa y eso ya obstruye pues la salida o el paso del suero, ¿no? Mientras que utilizando la bránula, ¿sí? La branulita es como un arponcito, ¿no? Tiene su plastiquito y su vainita de plástico, ¿no? Que tiene como la lengua del gato, ¿no? Entra y ya no sale, pues, ¿no? Entonces, y adentro hay la guía, ¿no? La agujita. Entonces, ustedes canalizan vena y la dejan, la branulita esa, ¿no? El plastiquito y sacan la aguja. Entonces, ahí ponen el tapón de parina. Ya es importante, no se olviden. En la bránula, les repito, cuando utilizamos bránula, cuando vamos a administrar suero 1, 2, 3, 4 horas, ¿no es cierto? O si vamos a administrar 2, 3 días, ¿sí? Si vamos a administrar 2, 3 días suero por un animal que está deshidratado, o tenemos que hacer algún tratamiento endovenosa, canalizamos la bránula, fijamos bien con la tela adhesiva o el esparadrapo, como quieran, ponemos el tapón de parina. Ese tapón de parina evita que la sangre se coagule. Esa es la gran ventaja. Ustedes lo pueden dejar 1 o 2 días, ¿sí? Entonces no necesita meter, sacar todos los días, ¿no? Entonces, por decir, ponemos hoy día, en la mañana, atravesamos el tapón de parina, en la tarde de repente necesitamos inyectarle, utilizamos el tapón de parina, no estamos metiendo y sacando la aguja, ¿no es cierto? Al otro día lo mismo, solamente introducimos la agujita al tapón, por el tapón de parina y tenemos ya el acceso libre por 1 día, 2 días, ¿no? ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la bránula, ¿sí? Eso normalmente se hace en práctica, ¿no? ¿Está bien? Ahora, me gustaría mostrarles un videíto, ¿ya? Un videíto, espérenme unos minutitos. Tengo un video sobre deshidratación, sobre fluidoterapia, van a ver. Es muy interesante, espérenme, por favor. Espérenme. Quiero ir un rato a... ¿Qué pasa? Que lo estaba preparando hace un momento y recibí una llamada y me distrajo completamente. Y ya lo perdía. Espérenme un segundito. Por aquí, videos de urgencias. Por aquí tengo videito de urgencia.
varios. Aquí está. De fluidoterapia. Copiar. Pegar. A ver un ratito. Ahora sí. A ver si un ratito. Bien, no sé si se ve ahí. Se ve, ¿no? Se ve, doctor. Fíjense, es un animalito, perdón, creo que es un gran danés, si no me equivoco, la raza es grande. Fíjense la mucosa, los ojos están en la nuca, ¿no? Fíjense el cuero, piel y hueso más tiene el animal y estas son de varios días, ¿no? Es por lo menos 12% de deshidratación. Fíjense, está casi muerto el animal. Fíjense, son las 11 y le han ido administrando su suerito en base al peso y porcentaje de deshidratación, lo que le dije, y a la velocidad que le decía, ¿no es cierto? Fíjense al cabo de un tiempo cómo recupera ya el color de la mucosa, el tiempo renal capilar, ya consciente vía oral, fíjense los ojos están más vivitos, ¿no? De una manera de controlar, hacer poner un catéter vía urinaria para controlar la uremia, es decir, al cabo de un tiempo el animal tiene que orinar, pues, ¿no? Es una forma de controlar si el animal está recibiendo, está aprovechando el suerito, ¿no? Fíjense ya la mirada del animal, ¿ah? Fíjense el animal cómo ya va recuperando simplemente con su suerito, ¿sí? Simplemente rehidratándolo al animal. Le decía, le han puesto un catetercito ahí, renal, y van controlando la orina. Ahora fíjense, la actitud del animal, la mirada. En ese momento estaba completamente postrado, ¿no? El animal. Mira ahora cómo ve el animal, su mirada ya mejor. Ya está tomando voluntariamente agüita, ¿no? Ahí está con su suerito en la vena cefálica, ¿no? En el bracito. Simplemente con suero, mire. Como por eso se llama el suero de la vida, pues, ¿no? La sal de rehidratación oral. De hasta las 3 de la tarde, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, en 4 horas, ¿cómo recupera ese animal? Miren su mirada, ¿no? ¿Ah? Para que vean cómo es de importante el tema de la rehidratación. Es básico la rehidratación. ¿Sí? Cómo está la miradita del animal, ¿no? ¿Ven? Doctor, una pregunta. Hola. Dime. Doctor, en caso de que tengamos un animalito con una deshidratación similar, pero aparte de eso tenemos una anemia, ¿podríamos utilizar también la fluidoterapia? Se salió. Muy interesante el caso de hidratación. ¿Se fue el doctor? Sí, se Sí, salió. se salió. Me dejó con la duda. Muy buena tu pregunta, lo asustaste. Sí, no, es que es muy interesante ese caso. ¿Les puedo comentar a ustedes? Claro. Claro. Ya, dale, mira, la consulta era esta. Lo que pasa es que hay animales que llegan con deshidratación, pero también por alguna plasma richa, por lo que quieras, puede haber una anemia. En este caso he escuchado decir que si pones suero en lugar de sangre, puede haber en palabras sencillas, un lavado de la sangre, o sea, la haces más líquida y puedes causar un paro. No sé hasta dónde es cierto y quería aclarar la duda. Compañero,
Digamos, yo pienso que deberíamos colocarle un suero cristaloide para poder, que es el fisiológico. Ah, de par- Sí, exactamente, exactamente. Podemos diluir la sangre. Ujú. Solo que no Ay, siempre lo tenemos, que pasa digamos, a es que, disposición aumentar sangre. ¿me Ese es... escucha? sí, se escucha. Sí, una pregunta. Ya, lo que pasa es que primero hay que hacerle un hemograma, bueno, por lo que tengo entendido, entonces ya según eso ves qué es lo que es más urgente. Y ya si se ves, le puedes poner sangre o si no, pues el suero, hermano. Porque si está muy anémico, entonces sí o sí va a necesitar sangre para que se restablezca. Es lo que pienso. Pero entonces, Compañero, ¿qué sería ponerle primero? ¿Qué sería ponerle primero? ¿Reactivar la hidratación o, o ponerle la sangre, como ustedes dicen? ¿Qué sería primero para ustedes? Sería rehidratarlo. Ahí está la cosa. no, compañero, lo que pasa es que Está la primero cosa. tiene que saber el... Bien, ahí lo tiene el video otra vez. Fíjense cómo llega ese animal. Los ojos, fíjense, completamente hundidos, ¿no? La piel, las mucosas secas, la encía, el tiempo renal capilar, fíjense. Y a medida que le va, ese es el tiempo renal capilar, fíjense, se aprieta, se hace presión con el dedo y lo normal es que menos de 2 segundos tarda en rellenar, ¿no? Se le administró ahí el suero, le decía, se ha puesto una sondita ahí para que se pueda verificar que los riñoncitos estén funcionando bien, ¿no? No se olviden de que en problemas de deshidratación los riñones se lesionan, ¿no? ¿Sí? Los riñones son los que se ven perjudicados. ¿Está bien? Ahí se ha canalizado vena al animal, fíjense. Sí, ahí está el suerito para controlar si está trabajando los riñones, ¿no? Ahí al cabo de un par de horas el animal ya está mucho mejor, ¿no? Su mirada, fíjense. Es lo que le decía, dense cuenta la importancia simplemente de rehidratar al animal. Ya está tomando por su propia voluntad el animal su agua. Y después ya pueden hacer todas las pruebas que quieran, pues, ¿no? Hemograma, quieren hacer química sanguínea, quieren hacer las pruebas que quieran, que vean necesarias y ya se puede hacer, ¿no? Y una vez que tenga un diagnóstico ya se empieza el tratamiento, pues, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que tenía su compañero hace rato? Bueno, me decía si había anemia más, pero lo que le decía si hay, vamos a ver más adelante el tema de transfusión de sangre. Obviamente, si vemos, si vemos, sacamos un hematocrito, un Su microhematocrito. micrófono. Daniel, tu micrófono. Entonces, se saca un microhematocrito y eso es más rápido que sacar un hemograma. Un hemograma ya tarda más, pero un hematocrito pueden sacar ya para una transfusión de sangre, ¿no? Cuando los valores de hemoglobina están menos del 20% y los valores el hematocrito está menos del 20%, que es la hemoglobina menos de 8, 9 decilitros por ml, entonces ya se hace transfusión de sangre, ¿no? Si ven que el animal ha perdido sangre, obviamente está entrando en un shock hipovolémico, pues no, se va a morir, pues no, si no recibe sangre. En esos casos hacemos transfusión de sangre. Eso lo dejamos para lo que vea, para cuando toque ver transfusión de sangre. Ahorita nos abocaremos a esto de lo que es la fluidoterapia, ¿no?
No sé si un grandanés o un dogo, ¿no? Para que es dogo argentino, ¿no? Las orejas cortadas. No se olviden que hoy en día cortar las orejas y cortar las colas a los animales ya es una mutilación. Eso ya es un crimen. Antes se llamaba corte estético de cola de oreja. Nada. Ahora ya no. Eso es delito. Cortar cola y oreja ya es un delito. ¿Sí? Y ya los animalitos están protegidos, pues, porque no se les preguntaba si querían o no querían, pues, ¿no? Les hacían porque se veían más pintudos, los doberman, los boxers, ¿no es cierto? Para que se vean más bonitos, más fieros, se les cortaba las orejas y la cola. Ahora no, está prohibido. En el hospital de la facultad está prohibido hacer eso, ya es mutilación, ¿ya? Por eso en los concursos de perros ya los doberman, los viejos pastor inglés, se los acepta ya en concurso con oreja y con cola, ¿no? Este videito debe ser pues, de hace años atrás, ¿no? Por eso el animal está con su cortecito de oreja. ¿Está bien? Eso es lo que tenía preparado para hoy día, jóvenes. ¿Ya? Terapia líquido, fluidoterapia. En el examen les voy a cambiar solamente los datos de repente, ¿no? Por ahí le pongo a ver que usted tiene un animal de 50 kilos con 8% de deshidratación. ¿Cuánto de suero le va a poner? Entonces tiene que saber cuánto va a recibir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo le he dado lo fácil, es decir, 10 kilos, 10%, 10 por 10 son 100, por 10 ml, por 10, que es la constante, es 1 litro, ¿no es cierto? Entonces eso, en el examen normalmente yo les pregunto. Bien, jóvenes, me van a disculpar, pero estoy un poquito ya delicado de la garganta. No puedo Doctora, hablar una mucho pregunta. tiempo. No puedo hablar mucho, me van a disculpar, ¿ya? Entonces no quiero agravar mi situación hablando mucho, ¿ya? ¿Me decían Ya. alguna pregunta había? Sí, sí, doctor, disculpe, con esta fórmula sacamos el porcentaje de suero que necesita el animal en 24 horas Sí, o... sí, ¿Sí? Ah, sí, ya, ok, eso era, doctor. ya. Bien, jóvenes. Entonces, tomen en cuenta mi recomendación que le dije, no va a haber espacio para los veintitantos que están queriendo ingresar en este grupo, ¿ya? Entonces, para que no se perjudiquen, vean nomás si pueden adicionar en el otro grupo que tiene 29 estudiantes, no menos de 30, ¿ya? Y si yo acepto a los veintitantos, me voy a llegar a 60 y pico y el otro grupo se va a quedar con 29 y no es correcto. Entonces van a perjudicar ustedes, va a ser más difícil la evaluación, si hay práctica va a ser más difícil todavía las prácticas en el hospital o donde ustedes quieran, ¿ya? Entonces, eso es todo por hoy. Ya la próxima semana, si Dios quiere y todo está bien, nos vemos el día miércoles. ¿Listo? Bien, jóvenes, eso es todo por hoy entonces. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Doctor. Hasta luego, doctor, que esté bien. Gracias.